se orientan hacia un estilo de vida saludable, que tienen inquietudes sobre la alimentación, algunos debido a algún problema de salud, otros por escuchar a su cuerpo, a su intuición, a su corazón. Así que podemos empezar como reflexionando un poco sobre qué significa saludable, ¿no? Porque puede haber muchas definiciones ya creadas, ¿no? Pero para mí es un concepto que cada persona tiene que ir construyendo. Para mí pasa por ir encontrando un modo de vivir en armonía y en paz interior. Así que sí, obviamente va a ser menos probable enfermarse y no tiene que ver solamente con el cuerpo físico, ¿no? Es un concepto como más amplio, no solamente de cuidar el cuerpo, pero bueno, sí es un aspecto muy importante, ¿no? La alimentación obviamente tiene un rol fundamental. Llevamos actualmente un estilo de vida acelerado, lleno de presiones, de horarios, obligaciones, necesidades creadas artificialmente por nuestra sociedad de consumo, con poco tiempo para cocinar, para estar en contacto con la naturaleza, para dedicarnos tiempo para el bienestar. A muchos en este sentido, a muchas personas les hizo inclusive cierto clic con esta cuarentena, ¿no? En donde se pudieron conectar con cosas que antes no podían o no sabían cómo, incluida la cocina, ¿no? Vieron que hubo un momento, un boom de masa madre y todo eso. Bueno, yo creo que tenía que ver un poco con todo esto, ¿no? El sistema también está armado para comercializar los alimentos, para vendernos, como nos venden soluciones, y pedir cosas ya resueltas para que nosotros no perdamos tiempo en cocinar. Y ya a partir de ahí ya, para mí es un concepto erróneo en el sentido que el tiempo que nosotros utilizamos para preparar nuestros alimentos no es tiempo perdido, nunca puede ser tiempo perdido, es un tiempo que invertimos en nuestra salud. Además, los alimentos ya procesados son algo bastante nocivo. Bueno, el problema se presenta, o creo que las inquietudes que recibí fueron porque a veces queremos hacer cambios y no sabemos cómo, ¿no? De ahí el título de la charla. Y querer hacer todos los cambios juntos probablemente nos desborde y nos frustre. Así que por eso esto de una transición. Bueno, desde ya les digo que si ustedes están esperando que yo les arme un menú, una dieta o algo así, no es la idea de esta charla. Yo también todos los días me quedo en una neurona pensando qué voy a cocinar. Así que bueno, no pasa por ahí. Tampoco creo en las dietas así estrictas. Creo que lo estricto hace que se vea como un sufrimiento, como una privación, y por eso a la larga terminan fallando. Además, tampoco una dieta estándar puede servir para todas las personas, ¿no? Porque somos todos diferentes, y vieron que, bueno, no sé si ahora, pero en una época había una moda así de sacar dietas de las revistas, mi abuela tenía revistas que tenían dietas, y eso no está para nada personalizado, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde puede servir y hacer bien. Así que lo que yo creo es que hay que ir creando nuevos hábitos y enamorarnos de ellos. O sea, estar feliz de lo que uno está haciendo y de los cambios que va incorporando. Comer saludable no significa comer cosas feas. O sea, si ya lo vemos como un sacrificio y se desea otra cosa, no va a funcionar. Al contrario, estamos reprimiendo algo y eso no es bueno. ¿Por qué nos cuesta adoptar estilo de vida o hábitos de vida saludables? En parte por nuestro apego a las cosas. El relato más frecuente que escucho es que no quieren, que no pueden dejar el asado, el salame, el pan, bueno, las cosas así como, tomo como ejemplo nada más, ¿no? Pero asociado también a una cuestión social, al encuentro, a la reunión, que son todas construcciones mentales, porque uno puede reunirse y comer saludable. Una cosa no quita la otra, ¿no? Está en la creatividad de cada uno el poder jugar con los ingredientes y los sabores para elaborar platos realmente deliciosos, con ingredientes saludables. También me parece que hay un gran componente de auto-boicot muchas veces, que nos pasa de no permitirnos estar bien o sostener algo que
a la larga nos va a hacer bien. Eso que aparece ahí, la tentación de comer otra cosa que no está bueno, ¿no? Bueno, como les decía, yo vengo ya de recorrer un trayecto de leer bastante, de experimentar, pero también de autoconocimiento. Yo nací en una familia omnívora, aunque nunca tuve mucha afinidad por la carne, algo comía porque yo no pensaba en la posibilidad de cuestionar eso y dejar de hacerlo. Con la leche me pasaba lo mismo, no podía sentir el gusto de la leche sola, yo le ponía un montón de cacao, del Nesquik, la tomaba fría, con licuado, porque no me gustaba, pero había que tomarla, ¿no? Tu hermano toma un montón de leche, como... Nunca me voy a olvidar el día de que en la escuela primaria me hicieron probar la mazamorra. Ese gusto de la leche no me lo olvido más, no sé, no tenía afinidad con ese alimento. Pero bueno, ya cuando iba a la facultad, cuando iba más o menos a quinto año, habré tenido unos 21 o 22 años, yo empecé a sentir como el deseo, la necesidad de dejar de comer carne, de a poco, un poco a escondidas también, porque por ejemplo, en los asados familiares me servía y le pasaba el pedazo de carne a mi hermana, porque me costó como romper con esa estructura, ¿no? Con el tiempo ese deseo en mí se fue acentuando, y primero decía, no como carne, luego ya me animé a decir, bueno, soy vegetariana, aunque la etiqueta no es lo importante es que yo me iba sintiendo mejor físicamente y también conmigo misma por escuchar eso que mi cuerpo me estaba pidiendo. Y bueno, ya finalizando la residencia y atravesando esta crisis un poco vocacional que les decía, comencé a leer más sobre alimentación consciente y saludable, porque como dice una nutricionista muy querida por mí, que se puede ser vegano y comer arroz y fideos, ¿no? Y no es la idea. Yo fui experimentando, agregar ingredientes nuevos, conocer nuevos alimentos, y cambiando también según cómo me iba sintiendo. Me probé la alimentación cruda, o sea, fui probando y viendo qué me hacía bien, qué me gustaba más, cómo me gustaba combinar los ingredientes, o en qué horarios a veces me hacía mejor un alimento que otro. También estudié algo de Ayurveda, porque me parece la mejor medicina que existe. Mi manera de comer está muy influenciada por ello. Bueno, tema para otra charla muy larga porque es hermosa. Es una ciencia milenaria que me ayudó también a comprender que somos seres únicos, que cada uno tiene una constitución física y mental y no todos nos vamos a beneficiar con los mismos alimentos. Por eso les decía esto de que es fundamental ir probando también, prueba-error, qué me hace bien y qué no, más allá de todas las teorías que uno pueda leer, ¿no? Además siento también que yo no puedo transmitir algo desde la teoría nada más, o sea, necesito como experimentar y vivenciar para poder transmitirlo como algo genuino, ¿no? Yo de lo que les hablo es de las cosas que yo viví. Pero bueno, tampoco, no me crean todo a mí, o sea, como que es la teoría absoluta, o sea, también les invito a investigar, a leer, a interiorizarse, a seguir cuentas en las redes sociales que van compartiendo información, a no creernos todo lo que nos dicen en la tele. También a veces he visto muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, que se venden como saludables y que no lo son. Así que bueno, eso, hay que ir cuestionando y hay que ir abriendo los ojos a ver qué información nos va llegando, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos ir cambiando hábitos? Primero, lo que me parece fundamental es estar realmente dispuestas a cambiar. O sea, que sea genuino. Porque hay una frase que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Y no tomarlo, como les decía hoy, no tomarlo como un sacrificio. Dejar de asociar que lo industrializado o refinado es sinónimo de lo rico, del placer, del disfrute, y que lo saludable va a ser o lo feo, o insulso, o sufrimiento, o privación, ¿no?
hay que romper con esa creencia porque es realmente eso, es una creencia. Y hay que reeducar el paladar, ¿no? Empezar a incorporar nuevos sabores también. Una persona que quiere entrar. Bueno, después otra cosa que me parece importante es hacerse la idea de que hay que cocinar. Y esto no tiene que ser un peso. La comida casera, hecha con amor, con ingredientes ricos, con creatividad, le pasa el trapo a cualquier cosa. ¿Quién no recuerda de su familia o de, no sé, una abuela, una comida rica y como única, ¿no? Con un sabor único? Requiere dedicar tiempo, obviamente, pero es cuestión de organizarse, o con una mano en el corazón. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales o en Netflix, por ejemplo? Un poquito menos de Netflix y un poquito más de gamorra en la cocina. O sea, como si uno se puede organizar, me parece que no tiene que ser un problema. Hay que prever las comidas para tener los ingredientes disponibles, porque si no ahí ya está la primera excusa, ¿no? Para recurrir a lo envasado o a lo refinado y no tengo nada, ¿no? Entonces, si tenemos la alacena, en lo posible, llena con ingredientes saludables, con disponibilidad de frutas y verduras, frutos secos, y pocos paquetes, ¿no? Así que bueno, ahí quiero pasar al otro punto de dejar de comprar paquetes. En general lo que viene en paquetes, latas, etcétera, trae aditivos químicos, excepto obviamente las marcas de alimentos naturales o saludables. Pero bueno, para esto es importante acostumbrarse a leer las etiquetas. En algunos países como Chile, por ejemplo, hay una ley que obliga a las industrias a colocar unos sellos en los envases, advirtiendo si el alimento es alto en sodio, en azúcar, en grasas trans, en la parte de adelante del paquete. En nuestro país todavía no hemos logrado eso. Esto habla de un concepto que escuché, los perros acá en mi barrio están terribles. Un concepto que escuché hace poco en la tele y que estaba, me parece, a mí mal utilizado, que es el de soberanía alimentaria. En parte la soberanía alimentaria tiene que ver con esto, con que tengamos derecho a saber qué estamos comiendo, porque es bastante engañoso cómo están etiquetados los productos. Las etiquetas están casi escondidas en nuestro país, tienen letras chiquitas, con nombres difíciles, inclusive a veces en inglés, pero bueno, hay que leerlas, hay que tomarse el hábito de leerlas cuando vamos a comprar algo. Quiero hablar un poco del tema de aditivos. Nuestro código alimentario, el Código Alimentario Argentino, llama aditivos a ingredientes agregados intencionalmente, pero que no tienen el propósito de nutrir. Modifican las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales cuando se elaboran o se envasan los alimentos, pero se utilizan para aumentar la estabilidad o la capacidad de conservación, o para que se acepte mejor el alimento, por ejemplo, que no es muy atractivo naturalmente y se le agregan cosas para eso, primero, bueno, para que sea más económico cuando se elabora, o también para lograr fidelidad de las marcas. Así que los aditivos son los antioxidantes, espesantes, colorantes, conservantes, etc. Pueden ser agregados a los alimentos que específicamente se indican en el Código Alimentario Argentino y que están autorizados en el mismo, aunque no sé hasta dónde son muy estrictos los controles, ¿no? Se los reconoce con un nombre, su nombre completo, o con un número, que tiene una sigla INS, o la letra E en Europa, que corresponde a un sistema internacional de numeración de la FDA, esa sigla con un número. Cada aditivo tiene esa identificación o el nombre. El consumo de estos aditivos existió siempre, pero actualmente se están utilizando de manera masiva, o sea, en mucha cantidad. En la antigüedad los alimentos se conservaban con humo, con sal, con vinagre, con especias. El desarrollo de la industria química y la expansión del mercado de alimentos ha propiciado que en la actualidad ya más de 2.500 sustancias que se añaden a los alimentos, en su mayoría son artificiales,
y la información que se dispone sobre ellos es bastante escasa o confusa. Pero bueno, ya hay estudios que demuestran, por ejemplo, efectos de conservantes a largo plazo que pueden causar enfermedades crónicas, aunque siempre se dice que faltan estudios por realizar al respecto, es porque a nadie le conviene mucho que haya estudios que digan que todo lo que comemos nos hace mal, pero siempre van a decir eso. Pero bueno, ya que haya estudios que están demostrando estos efectos, ya significa que existen, ¿no? Gran parte de los aditivos y colorantes que se agregan a muchos productos pueden causar dificultad respiratoria, por ejemplo, sobre todo en las personas que ya tienen predisposición o tienen diagnóstico de asma. Después el benzoato de sodio, por ejemplo, el aspartamo y algunos otros pueden provocar graves ataques de asma y también desencadenar otro tipo de reacciones alérgicas de gran importancia. En algunos experimentos que se realizaron en ratas se ha comprobado que los conservantes pueden también causar graves daños a nivel cardíaco. Y otro de los efectos que se pueden padecer a largo plazo es cualquier tipo de neoplasia, de cáncer. Como para hablar de un ejemplo, el glutamato monosódico es un aditivo muy utilizado, su número de identificación es el 621, se utiliza como resaltador de sabor y se convirtió en un común denominador de los alimentos industriales locales. Se lo encuentra en fiambres, hamburguesas, los snacks, las mezclas de especias, todos los alimentos conservados, la sopita de sobre, los calditos, las papas fritas, las mayonesas, la salsa, bueno, en cualquier cantidad de alimentos. Se describieron alergias debido a su consumo. También hay un llamado síndrome de restaurante chino, porque en China y en los países de Asia no sé actualmente, pero era un aditivo muy utilizado para crear sabor. Y este síndrome incluye palpitaciones, temblores musculares, rash en el cuerpo, o sea, erupción cutánea, y un síncope a los 20 minutos de haber ingerido el alimento con este aditivo, ¿no? Bueno, y además de esto, también se han descrito urticarias, angioedemas y otras reacciones alérgicas al mismo. Este aditivo se incluye en un grupo que se denominan excitotoxinas, por el efecto que producen en las células. Dentro de este grupo también está el aspartamo, por ejemplo, que es un edulcorante. El efecto acumulado de años de una dieta con alto contenido de excitotoxinas puede provocar la aparición de muchas enfermedades neurológicas, como Parkinson, o esclerosis lateral amiotrófica, o Alzheimer. Porque los seres humanos tenemos un riesgo particularmente alto para este tipo de daño cerebral, porque la ingesta de una cantidad dada de excitotoxina produce niveles mucho más altos en sangre que otras especies. O sea, ya como especie estamos vulnerables, y además, si a esto se puede agregar, por ejemplo, que por la edad, los niños o las personas mayores, o que haya una predisposición genética o alguna enfermedad previa que pueda dar lugar a mayor daño. Y lo que ocurre es que este daño no es detectable. Por ejemplo, en los niños puede producir daños en las células neurológicas, pero que no es algo que se vea en el momento, ¿no? Sino que es algo sutil que va a producir trastornos a nivel neuroendocrino, neurológico en la edad adulta o en la adolescencia, ¿no? Y que probablemente nunca esto se asocie a que estamos comiendo alimento con gran cantidad de aditivos. También se ha relacionado al glutamato monosódico con mayor incidencia de obesidad, porque esto es un aditivo que produce que tengamos que comamos más de eso, que tengamos más ganas de comer. Porque, por ejemplo, es el efecto que producen las papas fritas de paquete, que uno empieza a comer y no puede parar. Bueno, eso está hecho a propósito. Hasta los mismos fabricantes admiten que esto vuelve adictas a las personas hacia los productos, ¿no? Y lo peor de todo es que la FDA, que es el organismo internacional que regula estas cosas, no ha puesto límites sobre la cantidad que se le puede añadir a la comida. Por eso les digo que es cuestión de los controles, no sé hasta dónde es estricto, ¿no? Y lo peor de todo también es que en las etiquetas puede aparecer con muchísimos nombres.
como son engañosas, ¿no? Entonces, bueno, les digo algunos como para saber, porque hay cualquier cantidad, pero todo lo que diga hidrolizado, proteína hidrolizada, proteína vegetal hidrolizada, colágeno o maíz hidrolizado, gluten de maíz hidrolizado, soja, todo eso, almidón de maíz hidrolizado, todo eso es glutamato monosódico disfrazado. Así que bueno, es un ejercicio muy, muy bueno leer las etiquetas. Yo me he vuelto obsesiva, pero no sé, me dijo que me estaba quedando sin tiempo, pero no entendí qué pasó. Bueno, las más conocidas y consumidas marcas de alimentos que utilizan este aditivo son Knorr, Lay's, Maggi, Doritos, McDonald's, como todo eso que es muy usado. Bueno, otro de los aditivos que se usan mucho son los colorantes, que son en realidad de dudosa utilidad porque en realidad no mejoran la calidad del producto con respecto a su conservación o su calidad higiénica, sino que tienen una utilidad cosmética. A los alimentos que de por sí no tienen un color propio, como las golosinas, por ejemplo, algunos postres, los snacks o las bebidas, se los colorean artificialmente para hacerlos más atractivos al consumidor. Muchos de los colorantes artificiales son derivados de alquitrán de hulla y pueden contener hasta 10 partes por millón de arsénico, y aún así ser reconocidos como seguros por la FDA. Es terrible. Se asocian a reacciones alérgicas, también a síntomas de asma, a urticarias, a insomnio e a hiperactividad en los niños. Vieron que el síndrome de hiperactividad es algo bastante frecuente, e inclusive polimedicado por psiquiatras en los niños, y nadie se cuestiona qué están comiendo, ¿no? Nadie cuestiona los cumpleaños infantiles. Bueno, otra cosa son los edulcorantes artificiales, que son sustancias que no aportan, no tienen ningún aporte energético ni nutritivo. Se le agregan a los alimentos para proporcionar un sabor dulce, incrementando solamente el placer por comer. El Código Alimentario Argentino utiliza a la sacarina, el ciclamato y el aspartamo. El aspartamo, existen muchísimos estudios que demuestran su toxicidad. El ciclamato también tiene probados efectos cancerígenos, que ha generado que en Estados Unidos, por ejemplo, se haya prohibido. La sacarina también se prohibió en Francia y en Canadá, y acá la seguimos usando. Se han sido utilizados, o sea, se considera que son útiles para perder peso, por ejemplo, y para prevenir la diabetes, pero en realidad podrían acelerar el desarrollo de intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico, porque cambian la composición y la función de la microbiota, que es la flora, digamos, intestinal, la población de bacterias buenas, digamos, que tenemos en nuestro intestino, y eso hace esto que predisponga a que en realidad tengamos intolerancia a la glucosa. O sea, que eso que estamos haciendo, que los diabéticos usen edulcorantes, no sé hasta dónde está bueno. Y bueno, todos. También se han reportado asociaciones con urticaria, fotosensibilidad, disturbios gastrointestinales, y eso que hay pocos estudios. Yo trabajando en las guardias, o sea, como médica de guardia, he visto muchísimos casos de reacciones alérgicas, urticarias, y que uno empieza a indagar a ver de dónde puede haber venido, y casi nunca se llega, digamos, puntualmente a ver qué lo causó, y yo creo que tiene que ver con que está súper naturalizado el consumo de todas estas cosas. Entonces, como que nunca podemos terminar de saber qué fue lo que lo produjo, pero algo fue. Y bueno, como para ir terminando un poco el tema de las etiquetas, también otra cosa que quería mencionarles es que el azúcar, que es un ingrediente sumamente usado, a veces creemos que no comemos azúcar porque no ponemos azúcar al café o al té, pero en realidad casi todo lo industrializado tiene azúcar, inclusive las cosas saladas, los alimentos para bebés, y cuando leemos el paquete, también viene con otros nombres, por ejemplo, dextrosa, fructosa, todo lo terminado en osa es azúcar. Después también la dextrina, maltodextrina, jarabe de maíz de alta fructosa, o su sigla JMAF también es azúcar.
malta, extracto de malta, todo eso es todo azúcar. Inclusive hay ingredientes, alimentos que lo tienen en más de una forma. Así que bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla, que le quiero mostrar un par de etiquetas como para cerrar el tema y que los vean. A ver, está por acá. Bueno, miren, esta es una etiqueta de Frutigran, una galletita, yo la compraba, porque uno piensa que te la venden como que tienen ingredientes naturales, entonces uno le cree, obviamente, porque además como hay una mayor demanda de este tipo de alimentos, de esto de querer cambiar la forma de comer, estas marcas también se adaptan al mercado y van sacando ingredientes naturales en teoría u otro tipo de alimentos, y hay que estar atentos porque es bastante engañoso. Cuando ustedes leen una etiqueta, vean que los ingredientes van como de que mayor cantidad tiene al de menor cantidad. O sea que este es el que más tiene, es harina de trigo. Si no dice integral, es harina blanca, ¿no? Enriquecida, todas dicen harina enriquecida, después vamos a ver eso, cuando hablemos de los cereales integrales. Azúcar, aceite de girasol, bueno, almidón de maíz, este como veíamos es azúcar también. Salvado de trigo, otra vez jarabe de maíz, vuelve a ser azúcar, sal, colorante, emulsionantes, regulador de acidez, bicarbonato, bueno, no sería tan malo, leudante químico, saborizante, aromatizante, que es artificial, de vainilla, entonces fíjense la cantidad de aditivo que tiene una galletita, que es alto contenido en fibra, ¿sí? No sé a dónde está la fibra, acá en el salvado de trigo. Hasta ahí nomás. Entonces nos venden como algo saludable y realmente no lo es tanto. Y esta es terrible. Esta es de Nestum, alimento para niños y niñas que recién empiezan a comer, que tienen un intestino totalmente inmaduro, un sistema inmunológico inmaduro. Inclusive hay profesionales que lo recetan. Y fíjense lo que es harina de trigo como ingrediente principal, obviamente refinada porque no es integral, otras harinas, porque este es justo de 5 cereales, pero miren, extracto de malta, eso ya es azúcar. Y acá hay otro que tiene, bueno, saborizante idéntico al natural, o sea que es uno artificial. Enzima, alfa-amilasa, no sé por qué también, porque son enzimas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, lo peor de todo es que a mí esto me parece terrible en el sentido de que se lo estamos dando de una a los niños y nos parece re normal, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla a ver cómo es. Nunca sé cómo es. Bueno, es un poco como para mostrarle cómo son las etiquetas, y lo que me parece que está bueno es esto, crear el hábito de leerlas. Pero sobre todo que tratemos de no comprar cosas. No digo no comprar nunca, yo también compro, no sé, un paquete de fideos me salva las papas. Pero bueno, que no sea lo más frecuente, ¿no? Y que por ahí reemplazamos las galletitas, podemos cocinar galletitas. Es re fácil, solamente hay que tener las ganas y un ratito y no nos lleva mucho tiempo. Y nos evitamos todo este tipo de aditivos que son muy nocivos. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. No sé si ahora se va a cortar o no. Espero que no. Otro punto que me parece importante es esto de comer comida real, ¿no? De cambiar estos patrones de conducta socialmente impuestos de bizcochito, factura o galletita para el mate, tortas fritas si llueve, tostada con manteca en la mañana, gaseosa en los eventos, en los cumpleaños sí o sí, que haya que tomar gaseosas. Pero son todas cosas que las tenemos por costumbre, ¿no? Entonces, nada, cuestionar eso, esa cosa que ya está como sí o sí dispuesto a que tiene que ser de esa manera. Y reemplazarlo por comida de verdad. También dejar de asociar el horario con las comidas. O sea, en la tarde no hay por qué comer, sí o sí, galletitas o cosas dulces. Podemos comer cualquier comida. Podemos cocinar de más al mediodía, por ejemplo, y no sé, a la tarde comer lo que sobró.
eso que me hace tartas, o una ensalada, un bol de arroz con vegetales, todo eso puede ser comido en cualquier momento del día. También si están, por ejemplo, muchas horas fuera de casa, armarse una vianda, llevar frutas, frutos secos, una porción de tarta, o sea, como organizarse en ese sentido y considerar siempre la comida real antes de la comida envasada o artificial, ¿no? Bueno, entrando ya a un tema un poco más científico, reducir el consumo de productos de origen animal y consumir en su mayoría alimentos alcalinizantes. ¿Por qué esto? pH, esa sigla de P y H mayúscula, significa potencial hidrogenado y mide el grado de acidez o de alcalinidad en los líquidos. El cuerpo humano contiene gran cantidad de agua en la sangre y en los tejidos, y para que todos los procesos metabólicos y fisiológicos se realicen óptimamente, el pH de la sangre y los líquidos internos debe estar ligeramente alcalino, o sea, por encima de 7. El pH de nuestra sangre oscila entre 7,45 y 7,35, y es una de las constantes vitales más importantes de que se mantengan esos valores, ¿no? Existe todo un sistema fisiológico para regular y para mantener el pH dentro de ese rango, ya que los valores más extremos, o sea, cuando los valores se disparan mucho, puede provocar situaciones de salud bastante graves, inclusive la muerte. Lo que lleva a acidificar el organismo, más allá de condiciones patológicas, son los alimentos que consumimos y el estrés crónico, ¿no? Entonces, como les decía, nuestro cuerpo pone en marcha diferentes mecanismos para neutralizar esos ácidos. Por ejemplo, la reserva de los huesos. Esto es un mecanismo rápido. Apenas comemos algo acidificante, los huesos liberan fosfato de calcio al torrente sanguíneo para neutralizar esa acidosis. Por eso, aunque tomemos suplemento de calcio, por ejemplo, si no se realiza una dieta alcalinizante o con tendencia a la alcalinidad, igual se pierden minerales, entre ellos el calcio. Nuestro cuerpo puede soportar que este mecanismo se ponga en marcha de vez en cuando. Lo que es dañino para la salud es mantener una alimentación acidificante todos los días. Vieron que una de las cosas que por ahí miden cuando hacen controles de salud, por ejemplo en la edad de la menopausia, es el control del calcio urinario, de cuánto perdemos en orina. Y si bien hay una cuestión hormonal, la cuestión de la alimentación es fundamental en ese sentido, no es solamente que hay menos estrógenos en el cuerpo. Bueno, el otro mecanismo que se pone ahí en juego es a través de los pulmones, o sea, de la respiración, se aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar dióxido de carbono, que es el producto final de la degradación de ácidos débiles en el organismo. Estos ácidos débiles vienen del mundo vegetal, de los alimentos vegetales. Y así se eliminan, tiene la capacidad de eliminar el 90% de los ácidos del cuerpo, este mecanismo. Y el otro mecanismo es por los riñones, o sea, a través de la orina eliminamos ácidos fuertes. Estos ácidos fuertes provienen del mundo animal, pero por el riñón solo se puede eliminar un 10% del total de ácidos corporales. Por eso les decía al principio esto de disminuir el consumo de los alimentos de origen animal, porque nuestra alimentación debería ser en un 90% de origen vegetal, porque nuestro cuerpo solo puede eliminar un 10% de lo que provenga del mundo animal. O sea, no se puede eliminar más que eso. Entonces, si se ingiere un exceso de alimentos de origen animal, trae consecuencias en la salud. Un estado de inflamación crónica que predispone a enfermedades cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes. Es algo subclínico, no es que lo estamos notando en el momento, pero que sí va trayendo consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles son los alimentos alcalinizantes? Son los ricos en minerales. Bueno, las verduras, las frutas, la sal marina sin refinar, porque tiene más minerales. El miso, que es un fermentado que proviene de la soja. La ciruela umeboshi, es una ciruela que creo que es de origen oriental. Se consume como té, creo. Yo por lo menos la consumí así. Las algas, el maíz, el mijo, las castañas y el poroto aduki. El poroto aduki es una de las legumbres más alcalinizantes.
Después, los acidificantes son los ricos en proteínas, en grasas y azúcar. Que son, bueno, la sal refinada, que es la sal común, celusal, las dos anclas esas. La carne, las carnes pues, de cualquier tipo, el huevo, los embutidos, los lácteos, sobre todo la leche comercial, el azúcar refinado, la harina blanca, el arroz blanco, la miel, el cacao, los endulzantes, los aceites, el alcohol, el café, el tabaco es muy acidificante, el estrés y una falta de oxigenación correcta. Y los neutros son los que son ricos en proteínas, en grasas y minerales, que son los lácteos artesanales, o sea, la vaca recién ordeñada, las legumbres, el tofu, los cereales integrales, los frutos secos, el pescado y las semillas. Tiene que haber un equilibrio, o sea, tampoco vamos a demonizar y a considerar que todo lo ácido va a ser malo. O sea, lo que pasa es que la forma actual de alimentación que tenemos tiene un predominio de alimentos ácidos. Lo importante es comer variado también, o sea, tener un plato que esté equilibrado. O sea, siempre lo importante es incorporar sobre todo frutas y verduras porque eso nos va a ayudar a alcalinizar. Pero después cereales integrales, o sea, y legumbres, ya ahí nos está dando un plato bastante equilibrado, ¿no? Siempre que predominen las verduras. Bueno, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí? Bueno, otra cosa que me parece importante es, si bien hay que tenerlo en cuenta, pero no obsesionarse con los elementos de la tabla periódica, el calcio, el hierro, las vitaminas, o sea, como les decía recién, manteniendo una alimentación variada nos garantiza que están incorporando muchísimos nutrientes diferentes. La naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos. Bueno, la excepción tal vez es la vitamina B12 para vegetarianos y veganos que la tenemos que suplementar. Pero después todo está ahí en la naturaleza. Con respecto al calcio, bueno, voy a plantear la teoría que yo creo, pueden estar de acuerdo o no, tiene un poco que ver con lo que decíamos recién, con el tema del pH. La industria láctea es muy poderosa, en Estados Unidos también, nos han hecho creer que los lácteos son la mejor fuente de calcio que existe, pero son alimentos muy acidificantes. O sea, tienen grandes concentraciones de proteínas, de ácido fosfórico. Entonces, si bien es un alimento que sí es alto en calcio, pero al acidificar nuestra sangre, termina haciendo que también perdamos el calcio de los huesos, eliminándolo por orina, en este mecanismo compensador que mencionaba anteriormente. Cosa que no ocurre con el calcio que viene de fuentes vegetales. También hay estudios que plantean que en niños un gran consumo de lácteos puede estar relacionado con mayor incidencia de diabetes tipo 1. También hay un estudio que relaciona con el consumo de lácteos con el cáncer de útero y de próstata. Y también hay un estudio que se hizo en Harvard, que se siguió a 78.000 mujeres durante más de 12 años, y ahí demostraron que las que consumían productos lácteos eran las que más se habían fracturado, creo que eran fracturas de cadera, frente a que las que apenas consumían leche y quesos y otros derivados no eran las que menos se habían fracturado. Los animales como las vacas que tienen esos huesos tan robustos obtienen el calcio de las plantas. Las plantas son muy ricas en calcio y a su vez magnesio también. El magnesio es un mineral absolutamente necesario para que el cuerpo absorba y utilice correctamente el calcio. Además se sabe que toda leche de vaca, sea convencional o orgánica, contiene también hormonas, alergenos, grasas saturadas, colesterol, herbicidas, pesticidas, antibióticos. En todo lo que es en la ganadería se utilizan muchísimos antibióticos en los animales. Después nosotros también estamos consumiendo restos de eso. Y también el proceso de pasteurización destruye muchos nutrientes. Así que el tema no es tanto dónde encontramos el calcio, sino también ver si lo estamos perdiendo, ¿no? O evitar la pérdida del mismo. Alimentos que son ricos en calcio es importante consumir con frecuencia, ¿no? No de vez en cuando nada más. Son el coliflor, el brócoli, el repollo, los repollitos de Bruselas, los higos, el cale,
el tofu, las almendras, los garbanzos, las semillas de sésamo molidas, las naranjas, todo eso son grandes fuentes de calcio de origen vegetal. Bueno, otro tema es, con respecto a disminuir por ahí el consumo de alimentos animales, el hierro, ¿no? Un gran tema. Tengo acá alguien esperando para unirse. Me parece, iba con el hierro. Bueno, además del hierro que se consume, es importante las reservas que tengamos. Generalmente se dice que las personas vegetarianas o veganas, contrario a lo que se cree, consumen tanto o más hierro que los omnívoros. Y las reservas de hierro, la ferritina, que es una forma de reserva de hierro, tiende a ser menor que quienes no consumen animales, lo que puede ser una ventaja porque altos valores de ferritina se asocian a desarrollo o a tendencia a desarrollar síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. Hola, Vale. La absorción del hierro no hemo, que es el que está presente en los vegetales, depende de las necesidades fisiológicas y también está regulado en parte por las reservas de hierro. Su absorción puede variar mucho, depende tanto de la composición de la comida como del estado de hierro de la persona. Para absorber mejor el hierro, este hierro de origen vegetal, es importante activar los cereales, las legumbres y los frutos secos, esto es dejarlos unas cuantas horas en remojo, póngase durante la noche, y también acompañar los alimentos con potenciadores de la absorción, que son alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, los cítricos, los vegetales en crudo como el tomate, el morrón, el brócoli, todo eso ayuda a absorber el calcio también. Y recordemos también que siempre que nos digan que sí o sí hay que consumir un alimento en particular, por ejemplo la carne o la leche o lo que sea, no es cierto, porque los nutrientes que necesitamos los podemos obtener de diversas fuentes. Con respecto a las carnes en sí, no quiero hacer una apología del vegetarianismo, solo quiero incentivar a considerar la opción de reducir su consumo, ¿no? La OMS postula que las carnes procesadas, como por ejemplo el jamón, el salame, los nuggets de pollo, las hamburguesas, todas esas cosas, han sido catalogadas dentro del grupo 1. ¿Esto qué significa? Que hay fuerte evidencia, o sea, suficiente evidencia científica con respecto de su potencial de producir cáncer, de generar cáncer, sobre todo cáncer de colon. Bueno, unido siempre a esto de la carne viene el tema de las proteínas, el mito de la proteína, porque siempre me preguntan, ¿cómo reemplazas las proteínas? O sea, no es necesario reemplazar nada. Se ha comprobado que una cantidad excesiva de proteínas genera, como decía hoy, gran producción de ácidos en el organismo. Entonces, no es necesario tal vez comer tanta cantidad de proteínas. Lo importante es tener, como yo les decía hoy, la alimentación variada y saber que en los vegetales también encontramos proteínas. En realidad lo que encontramos son los aminoácidos, o sea, las proteínas son cadenas de aminoácidos, están formadas por aminoácidos. Después el cuerpo lo que hace es romper esas cadenas y usar los aminoácidos. Esos aminoácidos están en los vegetales y son una excelente fuente de proteica. Las legumbres, por ejemplo, si uno no está acostumbrado a comerlos, tal vez se pueden generar molestias digestivas, pero bueno, existen técnicas para favorecer su digestión. Por ejemplo, como les decía, remojarlas al menos 8 horas. Se puede poner una alga que se llama alga kombu en el remojo. Yo lo que utilizo siempre es poner hojitas, 1 o 2 hojitas de laurel cuando las hiervo, comino cuando se condimentan. También se pueden comer fermentadas, que eso aumenta su digeribilidad. Hay muchas formas también de comerlas, incluso dulces, así que creo que es un buen hábito incorporar varias veces a la semana las legumbres. Aparte hay mucha variedad para elegir. Bueno,
Después otro punto es reemplazar cereales refinados por cereales integrales. El proceso de refinamiento de los cereales implica quitarles a los granos la cáscara y el germen, que son las partes que contienen la mayor cantidad de los nutrientes y de las vitaminas. Como leíamos hoy en las etiquetas, la harina viene enriquecida es algo paradójico, ¿no? Sacarle los nutrientes y luego agregárselos artificialmente, pues siempre será mejor consumir lo que esté más cerca de su estado natural. Cada vez que un químico o un nutriente es agregado o sustraído de un alimento, se interrumpe un equilibrio natural. Así que bueno, con respecto a los cereales integrales, es importante saber que son de 3 a 5 veces más ricos en fibras, en sales minerales y en vitaminas que los cereales no integrales. Ahí volvió la chiquita, espero que no me interrumpa. Lo importante de comer fibra, la fibra se forma, digamos, por sustancias que están en las paredes de las células vegetales. Y son las que nos ayudan a darle de comer, de alguna manera, a las bacterias que están en nuestro intestino, las bacterias buenas, esas que nos ayudan a tener un sistema inmunológico más fuerte, a poder digerir mejor los nutrientes, a que nuestro intestino se mueva mejor también, a absorber los nutrientes que estamos ingiriendo. Es un tema súper interesante lo de la microbiota intestinal. Bueno, un poco relacionado con esto, están los alimentos fermentados, que un poco de mayor información me parece ahora en las redes sociales. Bueno, y los brotes, me parece importante incorporar los brotes de legumbres o de granos. Estos alimentos requieren cierta preparación, pero son sencillos de hacer. Brotes se puede hacer de poroto mung, aduki, lentejas, nos aportan hierro, vitaminas, minerales y enzimas. Las enzimas son una importante fuente de antioxidantes, y los fermentados como el kéfir, por ejemplo, que es algo re fácil de preparar, ayudan, como les decía, a mantener la microbiota intestinal. Siempre, igual es importante el tema de mantener una alimentación saludable, porque no vale comer cualquier cosa y después totalmente como el kéfir, ¿no? O sea, tener una coherencia en ese sentido. Y bueno, un poco también educar y reeducar el paladar de los más pequeños. Me parece importante que empecemos a cambiar las costumbres, por ejemplo, de los cumpleaños, dejar de naturalizar las golosinas, las galletitas, que en los jardines les den jugos, golosinas, gaseosas. Creo que es algo muy importante porque es los hábitos que creemos en la infancia van a perdurar, ¿no? Después les va a costar menos que a nosotros, digamos, comer bien. Y además están creciendo y están madurando su organismo, entonces es súper importante que ellos sobre todo coman bien. Y además que toda la familia, ¿no?, empiece a adoptar estos hábitos saludables, porque los chicos aprenden cuando nos ven comer. Mi sobrina le preguntaba el otro día a mi mamá, ¿cómo hace Isa para comer tantas verduras? Y en realidad acá no es un esfuerzo comer verduras. Ella obviamente elige y come, algunas cosas le gustan y algunas no, pero es lo que ve y lo que nosotros comemos. Claro, mi sobrina no come, en la casa no comen tanto, entonces no lo puede obligar también a comer lo que no está habituado. Tiene que ser un hábito de toda la familia. Y bueno, también no ser fundamentalistas, ¿no? Yo soy bastante fundamentalista, pero hay que flexibilizar. O sea, si la comida saludable es nuestra regla, hacer una excepción no va a ser tan malo. O sea, sobre todo en los eventos sociales lo que sucede, ¿no? Porque en casa a veces es más fácil comer más saludable. Pero también van a ir viendo que con el tiempo van a experimentar que hay cosas que cuando sostienen en el tiempo el hábito de comer mejor, cosas que ya después caen muy pesadas o que, no sé, que ya no tienen deseo de comer. A mí me pasa, cuando era chica comía muchos alfajores, no sé, me gustaban mucho las cosas dulces y ahora me gusta comer un chocolate de vez en cuando, pero ya no me atrae como antes.
por esta cuestión también adictiva que van teniendo los alimentos, ¿no? Entonces, cuando logramos trascender la tentación, después nos sentimos mejores también, mejor. Bueno, no sé, creo que como conclusión esto de ir experimentando, ¿no? Y de tener la convicción y sostenerlo en el tiempo. Y llegar a disfrutar de los alimentos sanos igual que lo disfrutábamos algo antes no saludable, ¿no? Que logremos conectarnos de esa forma con la comida. Y bueno, intencionar también con amor en el momento de la preparación, dejar de lado un poco las preocupaciones, comer en un ambiente armonioso, sin peleas, sin discusiones, en lo posible, ¿no? Y agradeciendo el poder tener acceso al alimento y de poder elegir qué comer, porque hay gente que obviamente no puede elegir lo que come todos los días, entonces creo que conectarse con la gratitud en ese momento es algo valioso. Y bueno, esto de saber que cada ser es único, que a todos nos gustan y nos equilibran cosas diferentes, hay que escucharse, dejar fluir la intuición, experimentar, crear un método propio también. Y los demás después suelen contagiarse de esto, ¿no? Les propongo esto, no sé, tomarse un tiempo, unas semanas, un mes y ver cómo se sienten. No me crean a mí, experimentenlo, porque realmente es así, y es ver qué sentimos y después me cuentan, a ver qué tal les fue. Pero, bueno, creo que ya les dije todo lo que había pensado decirles. No sé si les surge alguna duda, alguna pregunta. No terminé todavía, le estaba preparando un mini recetario, después se los voy a enviar, para que los que necesiten una ayuda la tengan. No, yo simplemente agradecerte, Nadia, me encantó todo lo que dijiste, muy cierto, muy cierto. Sí. Bueno, gracias a vos. Muy lindo. Gracias. Ahí volvió la pequeña. Nadia, yo también. Vení, vení, vení. Un poco lo que vengo haciendo en mi vida hace tiempo. Y con ese criterio, no fundamentalista, sino eliminando los hábitos en forma, digamos, cotidiana y permanente. Gracias. Gracias, Cris. Saludar. Sí, me parece también esto de ir como de a poco, porque querer cambiar de repente todo junto es un poco como mucho. Sí, depende cómo vengamos comiendo, pero lo importante es hacerlo de manera paulatina. ¿Verdad que mira, Vale me está preguntando cómo podemos usar los brotes? Los brotes se pueden usar, por ejemplo, en las ensaladas, se pueden hervir unos minutitos y comer tipo como si fueran unos fideitos, se pueden saltear, se pueden, o sea, incorporar a cualquier preparación vegetal, son muy versátiles. Hay gente que los incorpora también a los batidos y a los licuados. No sé, a mí no me gustan, pero bueno, se puede. Me dice, acá mi asistente Laureano me dice también incorporarlo, por ejemplo, en las pastas el hummus de garbanzos o en las pastas de girasol, también. Sí, mi amor. Estoy desde hace un tiempo consumiendo queso.
Y empecé a consumirlo en estos últimos días a la mañana, cosa que me costaba mucho, porque tomar algo frío y gasificado a la mañana no me resultaba de lo más agradable. Pero bueno, tomando poca cantidad he logrado hacerlo y he notado diferencia. Está bueno también. Sí, está bueno. Lo que tiene de bueno también el kéfir es que provoca saciedad y menos ganas de comer cosas dulces. También no se vean más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, igual si cualquier cosa, saben que me pueden escribir. ¿Qué estás comiendo? Uy, ¿pasitas? Me escriben en las redes o al WhatsApp o donde sea y seguimos charlando y les voy a mandar el mini recetario en estos días para que tengan alguna idea de incorporar alguna receta. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Nadia. Un besito, Isa. No quieres saludar. Bueno, chao, gracias a todos. Laureano. Te devolvemos a mami. Sí. Gracias, adiós. Te mando saludos. Chao.